Ok, vamos a iniciar. Muy buenos días. Bueno, como primer punto, pues la mesa la vamos a conformar la compañera Gabriela San Juan, que es comisionada local de Higiene y Seguridad de la Rectoría General, y un servidor, Juan Manuel Ávila, como responsable de asuntos laborales, perdón, de la Rectoría General. Bueno, como bien saben, en este momento nos encontramos a nivel nacional en un confinamiento a causa del coronavirus. Sin embargo, esta situación no transgrede nuestros derechos como trabajadores, pues esto es una situación causada por el virus a nivel mundial y por ello nuestro interés como representantes de esta sección sindical de continuar con estos foros. Hoy de manera virtual y con la importancia del tema y con base en nuestros derechos laborales ya ganados y plasmados en el contrato colectivo de trabajo y todas las formas aplicables en la materia. Por ello, agradecemos nuevamente la presencia y la participación de la maestra Claudia Ruiz Maciel, abogada laborista, que nos hablará de este importante tema que nos impacta en estos momentos. Buenos días a todos, yo soy Gabriela San Juan. Le damos la más cordial bienvenida a la abogada Claudia, que nuevamente nos hace el gran honor de acompañarnos. Vamos a comenzar con nuestra ponencia y le damos la bienvenida a la abogada Claudia. Pues, antes que nada, muchas gracias por la invitación. Efectivamente, en estos momentos nos encontramos pasando pues, momentos complicados en el mundo del derecho de trabajo. Veníamos ya de un proceso de por sí complejo con el tema de reforma laboral para tener temas de implementación y obviamente el tema de pandemia pues nos está provocando retrasos en estos temas y además factores de desempleo y situaciones que pues son de todos conocidas. En estos momentos nos encontramos cuando me solicitan a mí un tema de una plática, pues traté de sistematizar en una sola presentación que vamos a compartir ahorita, pues todos los temas que tienen que ver con todos los temas pues de los problemas que no solo los trabajadores de la UAM, sino los trabajadores en general pues están presentando. Vamos a sistematizar esta presentación en 4 temas torales. El primero de ellos que tiene que ver con el COVID como riesgo o enfermedad de trabajo para trabajadores, en el caso de ustedes que gozan de ISSSTE. El tema que tiene que ver con el elemento más importante, que es el tema de estabilidad en el empleo, y los temas que tienen que ver con el teletrabajo, que es un tema ahorita pues, que está en boga, ahorita inclusive se encuentra tanto en Cámara de Senadores como en Cámara de Diputados propuestas. En el caso de la de Senadores, una que ya estaba desde el año pasado, pero que se quedó en la congeladora, y que ahorita con el tema de la pandemia pues se ha estado acelerando. Y lo que tiene que ver con la afectación al trabajo formal de los trabajadores. Vamos a compartir una presentación, esperando que se les sea de utilidad. ¿Se ve bien ahí? Vale. El tema que vamos a tratar ahorita tiene que ver con los derechos laborales de los trabajadores en tiempos de pandemia. Quisiera señalar en principio que pues el COVID, como ustedes todo el mundo lo conoce, pues es la primera enfermedad ocupacional de la década. Se han estado exponiendo, en el caso de personal de salud y todo el personal, a enfermedades ocupacionales de etiología biológica como la hepatitis, la tuberculosis, pero esto ha conducido a organizaciones internacionales a promulgar guías, manuales y recomendaciones para evitar el riesgo de contagio. De conformidad con datos de la OMS, a finales del 2019 se detecta en la provincia de Wuhan, China, el brote de esta enfermedad, ¿no? Que se ha expandido alrededor del mundo y hoy se cuenta con más de 636,000 muertes alrededor del mundo, y solo en el caso de México, hasta el día de ayer, con los reportes de la Secretaría de Salud, tenemos 610,000 casos y más de 65,000 muertes ya reportadas por este virus. Escuchaba, según estadísticas, para el caso de la mañana, se estima que al mes de diciembre existan más de 110,000 personas fallecidas en México. Quisiera señalar las posibles consecuencias de esta enfermedad, pues porque obviamente tienen que ver con el mundo del trabajo, tienen que ver con las secuelas que esta enfermedad va a dejar en los y las trabajadoras pues que se vean afectados por este tema.
que tiene que ver con enfermedades de síndrome agudo respiratorio, ¿no? Se ve disminuida esta función pulmonar y hay afectación moderada en el 5% de los casos y las alteraciones son de carácter restrictivo. También se han dado secuelas, y yo lo he estado presenciando tanto con personal que conozco como con amigos que han presentado esta enfermedad y que ha estado ya documentado afectaciones de carácter neurológico como secuelas neurológicas, las cuales se explican por la afección del sistema nervioso central, cefalia, alteraciones de la conciencia, crisis convulsivas, alteraciones de la visión, olfato y gusto, neuropatía, encefalopatía y enfermedad vascular cerebral, que ha llevado inclusive a trabajadores en la actualidad a presentar secuelas que pueden ser no recuperables o que en su caso pueden tomar de 6 meses a 1 año en que puedan regresar a la normalidad. Y también los temas que tienen que ver, estas secuelas que tienen que ver como cardiovasculares, como arritmias, infartos al miocardio, o choques cardiotónicos y cardiomiopatías, y en el caso de aquellos trabajadores que llegan a sobrevivir. Y en el caso de temas musculares, hay secuelas neuromusculares especificadas y se han asociado a atrofias de fibras musculares que pueden inclusive persistir. Ya hemos tenido casos de más de 6 meses. Es importante que estos temas sean analizados y pues revisados, como en su caso, si se dieron como enfermedad de trabajo o como secuelas, para que puedan ser reclamadas ante los institutos de seguridad social, ante los que se encuentran los trabajadores, en el caso de ustedes el ISSSTE, pues porque esto puede dar lugar en su momento a el pago de algún tipo de pensión, ya sea por invalidez o por riesgo de trabajo. Bueno, también se han dado temas psiquiátricos, se han dado incidencias de mayor depresión y ansiedad. Se ha reportado en el caso de sobrevivientes del SARS una depresión moderada y severa en el 23% de los casos, ansiedad en el 24% de los casos, los cuales persisten inclusive durante 1 o 2 años. Y son temas con los que vamos a tener que estar lidiando, pues más ustedes que son representantes sindicales, pues obviamente pues estos trabajadores están presentando estrés postraumático, conflictos de trabajo-familia o violencia en el trabajo derivados de estas mismas alteraciones psiquiátricas provocadas por la enfermedad. Se han presentado situaciones traumáticas, pesadillas, insomnio, irritabilidad, dificultad para concentrarse, hipervigilancia y tristeza, que nos está llevando a tener que hacer reacomodos laborales en los lugares donde estos trabajadores se encuentran incorporados. El marco normativo para este tema lo encontramos tanto en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, como en el apartado A del 123 constitucional, como en la ley del ISSSTE, como en el propio contrato colectivo de trabajo de ustedes que permite este tema. En el caso de la ley federal del trabajo establece qué es un riesgo de trabajo, qué es una enfermedad de trabajo, qué es el resultado de un riesgo. Nos habla en el caso de incapacidad temporal, permanente parcial, una incapacidad total o en su defecto la muerte de los trabajadores. El artículo 513 y el artículo 514 nos habla de las tablas de enfermedad de trabajo y las tablas de evaluación por incapacidad. Hace cerca de un mes se emitió por parte de autoridades de el Seguro Social, que no les aplica a ustedes, pero que debería ser considerada para que este tema fuera considerado, donde sí se acredita en el caso de trabajadores que tienen que estar haciendo actividad presencial en las instalaciones, la enfermedad dentro de los 14 días previos a laborar, que este tema sea considerado como una enfermedad profesional, porque pues esta enfermedad puede llevar, en su caso, a una incapacidad permanente parcial, a una temporal, a una permanente parcial, o a una incapacidad total por las secuelas que pueda dejar, en su caso, a la muerte del trabajador. Y esto pues tiene que ser considerado que las familias y ellos mismos puedan ser pensionados derivado de este tema. Creo que es un tema que se tiene que impulsar, porque no solamente se ha estado dando en los trabajadores que están regulados en el Seguro Social, y considero que también debe de darse para aquellos trabajadores que se encuentran actualmente bajo el régimen del ISSSTE, como en el caso de ustedes. Tenemos el fundamento para el tema de esta aplicación en la ley del ISSSTE,
en los artículos 56 y 58 y en el reglamento para la dictaminación en materia de riesgos de trabajo e invalidez del ISSSTE, y en una circular que es la JSSHT 0452 del 2020, donde viene este tema. Vamos a compartir la presentación al rato, se las voy a hacer llegar a su grupo coordinador para que la puedan tener, ¿no? Y pues cómo funciona en este caso el reglamento de dictaminación en materia de riesgos de trabajo e invalidez, y cuáles son los pasos para lograr las calificaciones y cuáles son quién debe de solicitar estas calificaciones y qué documentos deben de requerirse. Nos refiere que la calificación de prueba de riesgo debe de solicitarse por el trabajador o sus familiares a la subdelegación de prestaciones correspondientes, quienes pues tendrán un plazo de 30 días mediante correo electrónico a la subdelegación prestaciones de departamento de pensiones para determinar si el caso está confirmado o es sospechoso para, en su caso, dictaminarlo como probable riesgo de trabajo o invalidez, ¿no? En ese sentido. Quisiera también, relacionado con estos temas y con lo que está ocurriendo con el tema del COVID, con el tema del entorno del trabajo, pues que se han estado desarrollando una serie de situaciones o ambientes de trabajo psicosocial deficiente. Hace cerca de un año fue promulgada o fue validada una norma que es la norma 035, que a lo mejor han tenido ustedes conocimiento de esta norma, que pues habla del tema de los factores de riesgo psicosocial, que es obligación del patrón prevenir dentro de los centros de trabajo. Ahorita tenemos pues dos temas, en el caso de ustedes, aquellos trabajadores que por la naturaleza de las funciones pueden hacer un tema de desarrollo de trabajo en casa, el teletrabajo, o llamado home office, o llamado de otras formas, y aquellos trabajadores que tienen que estar desempeñando sus actividades de manera presencial. Obviamente, en ambos casos, pues no se está preparado para el tema de estas situaciones de tener que laborar físicamente en el tema de pandemia y el tener que estar laborando desde el hogar para estar prestando el servicio, y hemos estado tratando de salir adelante con esta situación, pues en el elemento más importante, que es el tratar de buscar la estabilidad en el empleo de los y las trabajadoras que están ahí siendo involucrados en este momento. Pero obviamente, como este tema de la pandemia y de esta cuarentena parece la cuarentena eterna, digamos, ¿no? Hay que estar considerando este tipo de situaciones, y más ustedes que son representantes, en algunos casos delegacionales o sindicales, para que esto también pueda ser incorporado dentro de los temas de la contratación colectiva para poderse regular, ¿no? ¿Qué sucede cuando tenemos un trabajo psicosocial deficiente, ¿no? Tiene un impacto considerable en la productividad laboral, en aumentar el ausentismo, en un menor compromiso laboral, en una disminución del rendimiento laboral respecto tanto a la calidad como cantidad de trabajo, a la acumulación de estrés y fatiga, que puede reducir la precisión del trabajo e incrementar la posibilidad de error humano, aumentando el riesgo de lesiones o accidentes. También el tema ahorita del desarrollo, como estamos haciéndolo ahorita, de la nueva tecnología, hay temas intergeneracionales que no están permitiendo a ciertos segmentos de trabajadoras y trabajadores, por no haber tenido la necesidad previa a este tema de la pandemia, tener el acceso no solamente de conocimiento, sino el acceso físico, de contar con equipo de cómputo, tener internet, tener todo este tema que nos está generando ahorita un mayor nivel de disponibilidad temporal y dependencia del personal, y además pues esto provoca también un tema de estrés adicional que no se tenía por el no manejo de estas nuevas tecnologías. Lo vemos inclusive en la casa con los niños o los jóvenes que están tomando ahorita clases en línea, pues a veces no se cuenta con todos los elementos necesarios para poder desarrollar estas actividades, ¿no? Hay que entender un factor psicosocial, y lo define la Organización Internacional del Trabajo, como la interacción entre el contenido, la organización
y la gestión del trabajo y las condiciones ambientales por un lado y las funciones y necesidades de los trabajadores por el otro. Por lo tanto, se pueden presentar en los ambientes de trabajo, sea en actividad presencial o sea en actividad desde el hogar, que también desde el hogar ocurren riesgos profesionales, ocurren situaciones, y más si no están siendo reguladas porque el trabajo en casa no estaba regulado, pues un ambiente psicosocial adverso que puede llevar al estrés laboral, a la violencia en el trabajo o a la fatiga. Sí es importante considerar las guías que da la Organización Internacional del Trabajo que acaban de salir en este año, cuál es la gestión de riesgos psicosociales relacionadas con el trabajo durante la pandemia de COVID-19, que nos habla que hay que considerar cuál es el medio ambiente y el equipamiento con el que contamos, la carga laboral, el ritmo, el horario de trabajo, la violencia y el acoso, un equilibrio entre tener el trabajo y tener una vida personal, la seguridad en el trabajo, un liderazgo gerencial, una comunicación, información y entrenamiento, que esta parte, pues en algunos casos, para algunas actividades sí se está dando, pero para otras se tiene que desarrollar en algún tema un apoyo social, comunitario, de compartir esta situación que se está viviendo, y creo que estos foros nos sirven como este elemento de apoyo social, no solo en un tema de capacitación, sino para poder compartir entre nosotros mismos las preocupaciones comunes, ansiedades comunes o situaciones que requieran en su momento de contar con apoyo psicosocial. No solo los y las trabajadoras de la salud que están en primera línea de acción requieren de este apoyo psicológico en estos momentos de pandemia. Creo que este tema de la pandemia ha estado agudizando también elementos como la depresión, la ansiedad y situaciones que están dejando a los trabajadores con secuelas que, si no se consideran para la prevención, que es un elemento que yo no he visto hasta el momento en el caso de los patrones que están tratando de salir adelante, sean públicos o sean privados, este apoyo psicosocial, que es muy importante para no tener trabajadores que pues en poco o a corto plazo sean trabajadores que padezcan de temas de salud mental, ¿no? Otro de los elementos más importantes que tenemos que considerar, pues es el más importante, pues el tener estabilidad en el empleo en tiempos de pandemia. Volteamos alrededor y estamos observando una serie de situaciones en las que nuestros compañeros, nuestros familiares, nuestros amigos, pues están quedando sin trabajo, porque al final de cuentas, pues no hay economía que esté permitiendo pues adquirir bienes y servicios, o por los temas de temor a salir por el tema de la pandemia, que además está en una condición muy grave y que va a agudizarse en estos últimos meses por los temas de las enfermedades respiratorias naturales que se dan en los meses de frío, que esto va a agudizar también esta situación. Pues estamos viendo que pues se están perdiendo miles de empleos, ¿no? Se estima en estadísticas del propio de trabajo formal, en el caso del Seguro Social, pues que se han perdido por cifras oficiales al mes de junio, que es la última estadística, julio, 1.200.000 empleos estables, más los que se estén perdiendo en vía de empleo informal. En su momento, el director del Banco de México llegó de hablar de más de 10 millones de empleos perdidos, lo cual es un tema como informal, de empleo informal, lo cual es un tema muy, muy complejo. Otro de los elementos que incide en la estabilidad en el empleo en tiempos de pandemia, pues tiene que ver con que el 90% de los sindicatos de que existen, no en el caso de ustedes, pero que existen en las empresas, pues tienen que ver con sindicatos creados por los patrones, en favor de los patrones, para vigilar estos temas. Los temas de los contratos de protección, que a pesar de que salió la reforma laboral, pues no han podido ser eliminados, son un elemento que sigue operando, y más ahorita por la precariedad de la condición del empleo, y un elemento que ahorita está en discusión en Senado y en Cámara de Diputados, pues es el tema de la regulación de la subcontratación. Hemos dicho en muchos foros, de manera personal, como abogada laboralista, estar en contra de estas figuras, porque además ahorita, pues, con este tema de la pérdida de empleos y el tema de la precariedad, pues deja a los trabajadores en condiciones de absoluta inestabilidad e informalidad. Nos encontramos también ahorita con una justicia laboral suspendida,
tanto las juntas locales de conciliación y arbitraje que están apenas intentando regresar a funcionar, como la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje que está elaborando en elementos muy precarios. Acaban de revisar a laboral a nivel federal. En algunos estados ni siquiera se ha podido regresar a laboral por el tema de los semáforos epidemiológicos, pues que están dictaminados en algunos estados que se encuentran en semáforo rojo, y pues que obviamente esto está haciendo que haya más despedidos y poco acceso de estos despedidos a poder lograr un tema de reparación por el despido injustificado del que están siendo objeto, y la justificación pues es el tema de la pandemia para no poder reactivar, que además tiene razonabilidad, pero que a final de cuentas impacta en el ejercicio correcto de los derechos de los trabajadores que están siendo materia o de enfermedad profesional o de fallecimiento por COVID o por otras causas o por despido por motivo de estos temas financieros. Y luego además, otro tema que tenemos que considerar es el presupuesto cero que se está asignando a los tribunales laborales. Se han estado ordenando el tema de la reapertura, tanto de Junta Local, Federal o Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje, con juntas locales estatales, en todos los tribunales, en condiciones donde no existe ni siquiera un elemento adicional para poder generar inclusive el evitar el contagio del propio personal. Olvidémonos del propio personal usuario, litigantes, trabajadores que están acudiendo. No existe ninguna medida sanitaria, ningún elemento adicional más que la propia autoprotección de la vida y de la salud que se esté haciendo por parte de quienes acuden a estos tribunales. No existe papel, no existen condiciones, es decir, los elementos de precariedad que traíamos desde el año pasado, pues ahorita los estamos presentando pues más agudizados, ¿no? Porque existe un mayor número de juicios que se han detonado por motivo de esta crisis mundial a nivel de empleo, ¿no? Nos encontramos con un desempleo creciente día a día y nuevos empleos temporales. Y la proliferación ahora de los contratos T, decimos contratos T, lo aceptas o T, ¿no? Con menos salario, contratos con más jornada, con menos salario. Estamos viendo ahorita inclusive en algunas contrataciones colectivas, contrataciones con pésimas condiciones de trabajo, en condiciones insalubres. Si de por sí estaban insalubres y ahora, al efecto de evitar estos temas de sana distancia y poder lograr estos temas de sana distancia, donde no se está haciendo o no se está logrando poder incorporar estos temas. Y luego el tema propio, donde pues los propios sindicatos, pero en efecto, de poder lograr la preservación del mayor número de empleos posible, pues está ocurriendo en estos casos que pues se estén autodisminuyendo, en el caso de las negociaciones colectivas, las prestaciones y los salarios de los trabajadores hasta en un 50% para el efecto de lograr preservar pues la relación de trabajo, ¿no? También curiosamente hemos estado viendo en términos estadísticos pues que el COVID ha desencadenado un tema de más fallecimiento de población masculina, de mayor despido en hombres que en mujeres, que no tiene que ver con un tema de conservación de empleo, sino que implica que se está buscando preservar el empleo de las mujeres porque tienen salarios inferiores. Y esto está generando, no está significando ni mejora, ni preservación, ni en salario, ni en condiciones de trabajo, en condición de género, ¿no? Estamos viendo también desaparecer, ya lo estábamos viendo desaparecer en los últimos años, pero ahora más agudizado con este tema de la pandemia, del derecho del trabajo. Estamos pasando de tener contratos formales a pasar ahorita a tener contratos de trabajo autónomos, vamos a decirlo, es decir, solamente pues te pagamos a veces lo que la propina o alguna situación, no existe salario, no hay prestaciones, no hay seguridad social, no existe horario fijo. Lo que quieren las y los trabajadores del país es poder llevar alguna situación, algún recurso a su casa para poder ser el autosostén de su familia. Y otro de los elementos que narrábamos
en la presentación de láminas anteriores, que tiene que ver con el trabajo a distancia. Creo que es importante que analicemos este tema, sobre todo a la luz de que van a iniciarse discusiones, y creo que este tema debe de estar considerado muy estrictamente, esta regulación, y también una regulación dentro de las contrataciones colectivas, porque este trabajo a distancia o teletrabajo o home office, como se le está llamando con este anglicismo, ha generado desde el mes de marzo que se acentúe esta modalidad de trabajo a distancia, que es un trabajo que no tiene límite, que aumenta el estrés laboral, donde todos los costos del internet, del equipo de cómputo, de las instalaciones, de la luz, del inmobiliario y de todos estos temas están agudizándose en contra del trabajador, que es quien está absorbiendo el tema de todos estos costos. En este tema de trabajo a distancia, pues es importante, los mismos trabajadores prefieren esta modalidad de trabajo a distancia, pues para evitar contaminarse de los traslados que se están dando, pero se están generando una serie de situaciones o nuevas enfermedades de trabajo que inclusive no se encuentran contempladas dentro de las tablas de evaluación de profesionalidad, y que a la larga, si no se piensa en la regulación estricta por parte del gobierno en ese sentido y por parte de nosotros mismos dentro de los temas de las contrataciones colectivas, desencadenarán afectaciones a los trabajadores. La OIT ha señalado que el teletrabajo genera afectaciones hacia los trabajadores, tales como la afectación del espacio en el domicilio físico, que ahorita estamos conviviendo en un espacio físico, que era el domicilio, que ahora es la escuela, que ahora es el trabajo, que ahora es la cocina, que ahora es un tema, que esto genera cambios en el entorno familiar, hay un mayor consumo de energía eléctrica y los potenciales riesgos de siniestro a causa del equipamiento que nos entregan o que no nos entregan, más bien para poder desarrollar el teletrabajo, ¿no? Y esto genera pues un empeoramiento en las condiciones de trabajo, hay un incremento de angustia, de estrés en el trabajo, de más accidentes de trabajo, de menor posibilidad de atención médica, porque obviamente pues, si tú tienes señalada tu actividad, por ejemplo, en las instalaciones de rectoría y estás desarrollando actividades de trabajo en tu casa y sufres un accidente, pues cómo lograr que este tema pueda ser pues caracterizado, y más ahorita en condiciones de COVID, donde pues casi la mayoría parte de los hospitales a los que tenemos acceso como trabajadoras y trabajadores se encuentran pues ahorita como señalados como COVID, y se señala que no debemos de ir, ¿no? También estamos con el tema del teletrabajo en el caso de la negociación colectiva, que es esta recomendación que inclusive la misma OIT está haciendo ahorita a la luz, a nivel internacional, pero que debe de considerarse ahorita para las regulaciones de estos 4 proyectos que existen ahorita y que se están discutiendo y se van a discutir esta semana y la otra, relativos al teletrabajo en la negociación colectiva, y recomendamos que las organizaciones sindicales desde este momento, y ustedes que están en preparación de sus temas sindicales de revisión, prevean y acuerden que esta temática asociada al teletrabajo sea incorporada en la contratación para poderla regular en beneficio o para evitar daño a la salud y vida de sus trabajadores, ¿no? Es importante señalar que aun cuando estemos desarrollando teletrabajo, el empleador es el responsable, si estamos desarrollando actividad para ellos, de la protección de la salud y la seguridad profesional de los mismos. También hay un elemento importante de estos elementos que tienen que considerarse, que es el elemento del derecho a volver al puesto de trabajo presencial en los establecimientos, ¿no? Esto significa que se pueda mantener disponible el puesto en el que trabajaba el trabajador antes de ser teletrabajador, porque muchas empresas se están dando cuenta, y estamos hablando de bancos, de universidades o de situaciones así, que se están dando cuenta que sale menos costoso desempeñar este tipo de trabajo como tal,
y obviamente al ver este tema de ahorro de costos, inclusive en empresas de gobierno que no están teniendo costos de pago de renta, pago de luz o pago de agua, vayan a pretender que este tema se haya desarrollado de esta forma. Hay que ponerle límites, hay que ponerle regulaciones para poder hacerlo. No cualquier trabajador puede desarrollar un teletrabajo. Del perfil de trabajador que desarrolla teletrabajo debe tener seguridad, autonomía, autocontrol, proactividad, iniciativa, capacidad de proceder sin supervisión, una capacidad de toma de decisiones y una capacidad de adaptación rápida y una flexibilidad para orientarse en la búsqueda y la concreción de resultados. También tenemos que ver con la competencia para plantear un plan de acción con objetivos, definiendo empleo de recursos y prioridades, disciplina, orden y una capacidad de gestionar la comunicación, ¿no? De autogestionar el tiempo con un alto grado de compromiso y la capacidad para armonizar vida familiar y laboral, que está siendo muy complicado para todos nosotros en este momento poder entender estos temas y poderlos desarrollar, ¿no? Y en todos los casos debe de desarrollarse que esto se haga mediante un contrato individual para que no exista este tema donde los trabajadores estén desempeñando funciones y carezcan de todos los derechos laborales. Que exista una adecuada formación con un equipo técnico a su disposición y las características de esta forma de organización en el trabajo. Que el trabajo sea voluntario, que es fundamental, que no sea un paso forzado. Así que un principio fundamental en el teletrabajo es que tiene que ser una elección voluntaria para poder desempeñar el servicio, ¿no? Que se devalúe el desempeño de los teletrabajadores, tanto teletrabajadores como trabajadores presenciales, de la misma manera en el tema de cumplimiento de objetivos y de evaluación de desempeño, que eso tiene que estar también incorporado en los temas de contratación colectiva, y que las dependencias, las empresas, las universidades o quienes estén desarrollando paguen a los teletrabajadores un ingreso que compense los gastos derivados de la implementación del teletrabajo en el domicilio del trabajador. Y sobre todo, garantizar un derecho que existe en otros países, que hay que incorporar, que es el derecho a la desconexión digital, que es la obligación de garantizar a los trabajadores que fuera de su horario de trabajo se respete su vida personal, el respeto a su descanso, a sus vacaciones, a su intimidad personal y familiar, y que la jornada laboral no sea sobrepasada a través de la utilización de medios electrónicos puestos a disposición del trabajador. Porque obviamente esto implica pues que actualmente pues te hablan a las 10, a las 11, a las 12 de la noche. O sea, no existe un límite del tema de exigencia a los trabajadores, ¿no? Y yo creo que en este momento reconocer formalmente al teletrabajo, ante la Ley Federal de Trabajo, es ahora una necesidad que se tiene que dar ahorita derivado de esta realidad de resguardar los derechos de los trabajadores a distancia, que tengan que ver porque así se decide que el trabajo sea a distancia o porque las condiciones de emergencia sanitaria obliguen a que el trabajo, los semáforos epidemiológicos obliguen a que el trabajo tenga que llevarse a cabo de esta forma. Eso es con lo que tenemos que ver el tema del teletrabajo. Creo que es un elemento que tenemos que estar evaluando con mucho cuidado, sobre todo ahorita a la luz de las discusiones que se están dando en la Cámara de Diputados y en la Cámara de Senadores en relación a este tema. También tenemos que ver en el tema de estabilidad en el empleo con el tema de quiénes fueron los trabajadores que han resultado más afectados. Pues tenemos a los trabajadores informales, a los jóvenes menores de 29 años. La Organización Internacional de Trabajo, y lo toco este tema porque obviamente como universitarios, como trabajadores de universidades, somos formadores de la siguiente generación que va a resultar afectada, se dice por estudios que se han estado llevando a cabo a nivel mundial, que esta generación de jóvenes en confinamiento, entre la que se encuentra nuestra familia, nuestros hijos o la gente que estamos formando, va a padecer esto durante mucho tiempo,
¿no? La OIT advierte que si no se fortalecen las capacidades de respuesta ante los efectos que ha tenido la crisis sanitaria en los trabajadores jóvenes, existe el riesgo que este virus, este legado de este virus, acompañe a la sociedad durante décadas, exacerbando desigualdades entre países a escala nacional. Esta generación de confinamiento, dice la OIT, será aquella compuesta por los jóvenes que severamente se verán afectados por la crisis, algo muy similar a la crisis de hace 10 años, ¿no? Cuando las crisis estallan, normalmente pues no se abren las vacantes, se suprimen las prácticas profesionales, se reducen los salarios y las condiciones laborales. Y los jóvenes actualmente es la población más vulnerable, que sería la consecuencia más severa a estos, ¿no? Antes del confinamiento derivado del tema del COVID, ya existían interrupciones en los negocios, restricciones de viaje, cierre de escuelas, y la situación de los jóvenes, hombres y mujeres, presentaba ya un tema. La OIT señala que antes de la pandemia, más de 267 millones de jóvenes no tenían empleo ni participaban en ningún programa educativo. La proporción de mujeres rebasaba el 31% frente al 13.9% caso de hombres. El desempleo entre personas de 15 a 24 años estaba en ascenso y el índice juvenil a escala mundial se ubicó en el 13.6% en el 2019, por encima del 12.3% en 2007. Desde antes de la pandemia por COVID-19, el sector de los y las jóvenes era el sector más proclive a tener un empleo de peor calidad. 3 de 4 trabajadores jóvenes en el mundo estaban ocupados en economía informal. Y sin duda, muchos de estos jóvenes serán golpeados. Hay una encuesta del periódico Universal que realizó de los meses de marzo y abril, donde señalaba los empleos perdidos solo durante ese periodo. Habrá que revisar las actualizaciones. Se hablaba que se había perdido empleo de jóvenes de 15 a 19 años en un 84.6% menos, y en el caso de jóvenes de 20 a 24 años en un 162.9%, y en el caso de jóvenes de 25 a 29 años de 128.2%. En este sentido, el rango de jóvenes o de trabajadores desempleados por edad en este periodo de tiempo ubicaba a los jóvenes con mayor porcentaje de empleo de 20 a 29 años de edad, ¿no? También otro rango de trabajadores más afectados en este tema de estabilidad en el empleo por el tema del COVID, nos encontramos a las trabajadoras del hogar, a los trabajadores migrantes, a los trabajadores infantiles, que está prohibido, pero existe, y a las personas con enfermedades crónico-degenerativas de la tercera edad y con supresión del sistema inmunológico, que curiosamente ahorita, y eso está pasando mucho en iniciativa privada, inclusive en empresas públicas, se están haciendo los listados del personal que tiene estas características y están siendo liquidados porque no los pueden permanecer en confinamiento derivado de las instrucciones que se han estado dando, y son los trabajadores que más han estado perdiendo su trabajo. Los trabajadores que cuentan pues ya con este tema con pensiones alimenticias, incrementan las deudas, se abandonan los estudios y hay ya un aumento de violencia por pérdida de empleo y por el traslado de las labores al hogar. La autoridad laboral carece de fuerza legal en este momento para hacer valer este tema o forzar este tema de estabilidad laboral o limitar este tema de despidos. A días, bueno, ya con la entrada en vigor del TLC, se está fortaleciendo el autoritarismo patronal, donde te dicen las condiciones de trabajo son estas, estás de acuerdo, y si no estás de acuerdo, pues adiós, bye, ¿no? Y pues el poder legislativo se encuentra ya rebasado ante este tema de inestabilidad laboral. Dentro de los acuerdos que dictó en su momento el gobierno federal, fue el acuerdo que declaró como emergencia sanitaria por causa de fuerza mayor a la epidemia de la enfermedad generada por el virus del SARS-CoV-19, que nos aplicó, que se declaró como emergencia sanitaria por causa de fuerza mayor. Se determinaron las acciones, se confinó al personal que
era vulnerable a las mayores de 60 años, a las mujeres embarazadas, a las personas con diabetes, con obesidad, con algunos temas inmunosuprimidos, con cáncer, con VIH, a que desarrollar actividades en su hogar, y la suspensión durante el lapso del 30 de marzo al 30 de abril de actividades no esenciales, inclusive con la finalidad de mitigar la dispersión. Estas ampliaciones de los decretos que ha efectuado el Ejecutivo Federal, en el sentido de que personal de cierto sector descentralizado de gobierno federal no regrese a laborar hasta el mes de octubre, que se encuentre dentro de las características, pero obviamente pues en el sector privado esto no ha ocurrido y el personal se encuentra ante las disyuntivas de regresar a laborar o perder el empleo. También señala este acuerdo cuáles son las actividades consideradas como esenciales para poder continuar aún con semáforos, con el tema de la semáforos de colores que se han estado señalando a nivel estatales para el efecto de poder regresar o no retornar a laborar. Se señaló como actividad esencial a la rama médica, a la paramédica, a la administrativa, al sector farmacéutico, a la manufactura de insumos, a los que se disponían de residuos peligrosos, a los de limpieza, a los de seguridad, a los de defensa, a los de la actividad legislativa y a la procuración y impartición de justicia, así como el sector financiero, recaudación, venta de energéticos, gas, gasolina, agua potable, alimentos, etcétera, ¿no? Los supermercados y así como la venta de alimentos, el servicio de mensajería, entre otros. Y la conservación, mantenimiento y reparación de infraestructura crítica, energía, gas, petróleo, construcción, etcétera. Estos son los elementos que hasta el momento se han estado desarrollando. Estamos ya, pues ya cumplimos 6 meses de este periodo pues, de cuarentena eterna, bueno, que estamos viviendo, y pues creo que es importante considerar 4 elementos para un regreso a una actividad sin que exista la vacuna como la tenemos ahorita, sin tener una medicina que cure en este momento. Tenemos el tema que la autoridad debe de revisar de manera estos temas, qué tipo de productos, en qué economía, en qué áreas, ¿no? Y poder lograr un tema de reactivación económica para evitar los despidos, la presión en los salarios, la incertidumbre laboral y poder posponer proyectos. De tal suerte que varios estados han tenido semáforos epidemiológicos que a veces son rojos pero que parecen naranjas, pero que son naranjas pero que son rojos, o que son doble rojos, pero el elemento esencial a nivel de este tema ya no se está evaluando el tema de la preservación de la vida de los trabajadores, sino el tema de evitar que fallezcan ya de tema de hambre, ¿no? Nos hace un tema de una metamorfosis productiva que tenemos que estar llevando a cabo por la tecnología y el espacio de trabajo, por el acelerado reto del home office, por la capacitación como valor adicional ante los despidos y las curvas de aprendizaje, tener cambios en las dinámicas de consumo, ¿no? Tendremos que tener prioridades esenciales de cambio de consumo, porque pues no va a haber recursos para hacerlo, hay que evaluarlo, y fortalecer la visión global contra la local y fortalecer el mercado local, ya que México será más confiable para proveer de bienes y servicios. Y luego, pues, pensando que saliéramos de este tema en algún tiempo que no sabemos cuál va a ser, pues, cuál va a ser la relación laboral ante los cambios que se van a dar, si va a tener cambios, si va a estar completa, si la vamos a tener que tener suspendida, o si vamos a tener que llegar, como estamos llegando ya en muchas empresas, a tener que hacer los temas de determinación de relación laboral, porque las empresas no soportaron toda esta situación, ¿no? Y así se va a hacer con salarios, revisando los contratos, adaptando los sistemas de producción, con el tema de la reforma laboral, tema colectivo, mecanizando o generando estos temas, ¿no? Yo quisiera, señalar que bajo este tema, pues que eso sería, en términos generales, mi presentación. Entiendo que pues estamos en el caso que habíamos señalado para hacer preguntas y estoy a sus órdenes.
Ok, espérame un poquito. Ok, bueno, agradecemos obviamente la valiosa e importante información que nos acaba de otorgar la maestra. La dinámica, pues, bueno, va a ser la siguiente. Obviamente tenemos comentarios dentro de la transmisión Facebook y también tenemos compañeros que están dentro, que lo están llevando a cabo por la aplicación Google Meet. Entonces, para la gente o los trabajadores que quieran hacer alguna pregunta por Google Meet, pueden, por medio del chat de Google Meet, pueden hacer la pregunta y de ahí la podría ver directamente la maestra. O en su defecto, en las transmisiones del Facebook, obviamente tenemos los comentarios, tenemos algunas preguntas. Si aquí igual mi compañera Gaby podría hacer el favor de hacerle la pregunta directa a la maestra y así poderla contestar. No hay ningún problema, no hay ningún inconveniente en ese sentido. Pues bueno, creo que tengo aquí una pregunta en el chat. Si quieres la contestamos primero o esperamos a otra. Ustedes me indican. Adelante, maestra. ¿No? Adelante, la podemos contestar. Pregunta Rodolfo Pérez, para el regreso laboral, cuando la autoridad sanitaria lo determine, ¿es necesario firmar algún acuerdo bilateral donde se fijen las condiciones para la seguridad de los trabajadores? Yo diría que sí. Yo diría que sí es importante porque en otras dependencias donde se han estado dando la reincorporación ya laboral, no se ha estado estableciendo de manera clara las condiciones de seguridad e higiene en la que las y los trabajadores deben de regresar a trabajar. A veces los espacios físicos no permiten mantener este tema de sana distancia y se ha estado regresando a trabajar, ahora sí que a los trabajadores en condiciones donde se genera un tema de vulnerabilidad para la salud y la vida de ellos y hemos tenido en algunos casos pues temas de contagio. Creo que sí es importante que se establezcan cuáles van a ser las medidas sanitarias, cuál va a ser el equipo de protección necesario para aquellos trabajadores que por la naturaleza de sus actividades requieran equipo de protección adicional o temas de sanidad adicional. Estoy hablando a lo mejor de los trabajadores que desarrollan actividades de limpieza o algunos temas por los métodos de contagio que tiene el COVID, ¿no? O sea, sí creo que es importante que este tema, tanto de aquellos trabajadores que tengan que regresar a hacer actividad física como aquellos trabajadores que se encuentran, sé que toda la plantilla de maestros está desarrollando actividades también desde su casa para dar las clases, han recibido capacitación, pero también es un tema donde tiene que estarse regulando este tipo de situaciones para evitar un tema de sobreexplotación y de desgaste emocional para las y los trabajadores. Creo que sí es importante que sea. Gracias, maestra. Aquí tenemos otra pregunta y obviamente muchas felicitaciones por la ponencia que nos acaba de dar. Una de las preguntas es que si se puede establecer un convenio de manera temporal del teletrabajo y si no está pactado. Mira, yo creo que es importante y es importante que lo veamos ahorita. Yo comentaba al inicio de la presentación que existen hay 4 iniciativas ya ahorita de reforma a la Ley Federal del Trabajo para incorporar un título especial de teletrabajo como tal, donde se establezca el establecimiento de convenios obligatorios, que exista le denominan ellos un apartado especial donde las empresas que se dediquen a este tema tengan que autorregularse, un directorio de empresas en este sentido, y está regulando el número de horas, las horas de descanso para tomar alimentos de los trabajadores, que es un tema muy importante, los temas de descanso, los temas de asistencia, que sea el patrón quien absorba o entregue el equipo a los trabajadores para desarrollar las actividades, porque ahorita nos ha tocado, y eso lo estamos viviendo todos, que tienes 2 equipos en la casa, pero el hijo o la hija está llevando clases y tú tienes que trabajar y tuviste que adquirir equipo adicional, a veces sin recursos, o desde el teléfono, o desde la tableta, para estar prestando este tema.
tiene que regularse, tiene que reconocerse, porque es un tema que no lo habíamos visto, porque no lo habíamos vivido, por ejemplo, con ustedes, digamos, ¿no? Así tan fuerte o tan evidente, pero ya está, el teletrabajo está ahí y está siendo un elemento a la vista de todos los días. Y es un tema que tiene que considerarse. Se regule o no se regule por parte del gobierno federal, debe ser una materia de exigencia en la contratación colectiva de regulación, y más porque entiendo que ustedes cuentan como universidad con una plantilla que está desarrollando ya sus actividades por teletrabajo y que seguramente hasta que no exista una vacuna universal a la que se tenga acceso por parte de todos los mexicanos, tendrá que seguirse llevando estas clases en línea que se están llevando. Yo creo, los informes que estamos teniendo en la Secretaría de Salud, que puede ser más, el siguiente año completo o hasta finales del siguiente año, que se estén desarrollando las clases de este tipo, ¿no? Los jóvenes van a estar vueltos locos porque ya quieren regresar, es insano, ¿no? Dándose este tema, ¿no? Y luego además este tema de desplazamiento de trabajadores para la asignación de grupos, de esta forma, es un tema que tiene que regularse, y es necesario que participemos en las discusiones que se estén dando, o que se están dando actualmente, pero con el tema del COVID pareciera que lo único que vemos es el COVID, pero el mundo sigue. Para aquellas y aquellos trabajadores que tuvimos que seguir trabajando durante estos meses con el miedo, a pesar de los pesares, para tener que salir adelante y mantener a nuestras familias y defender lo que estamos defendiendo todos los días, el mundo sigue y tenemos que seguir participando para hacer que esto se mejore en beneficio de los trabajadores. El tiempo que nos quede de vida, sea hoy o sean 14 días, pero tenemos que seguir trabajando, ¿no? Las va leyendo la ponente. Perdón, veía otra pregunta en el chat, ¿puedo contestarla? ¿Les parece bien? Bueno, dice, es un comentario que hace Daniel Hernández Ruiz, me dice que considera que las condiciones para el regreso a la UAM deben acatar lo que marca el gobierno federal y la universidad, y el sindicato deben de regular cómo se va a aplicar. Es correcto. Es correcto, tenemos que hacer que se cumpla la normatividad que señala el gobierno federal, pero también que se cumpla el contrato colectivo de trabajo y que se cumplan las condiciones de trabajo digno que debemos de tener bajo la luz del principio de progresividad y protección de derechos humanos que como trabajadoras y trabajadores tenemos, ¿no? Y considero que el tema del teletrabajo, como es un tema que puede ser incorporado, no solo por el tema ahorita actual de que el trabajo sea necesario vía teletrabajo, sino que por los efectos de los semáforos epidemiológicos se impida que los trabajadores puedan salir de confinamiento, porque puede ser que entremos en un momento en el que el semáforo sea rojo y no podamos salir a trabajar. Debe de estarse previendo esta situación, a lo mejor limitada solo para los temas de emergencia, no para otras condiciones, pero en el caso de que ocurra en términos de emergencia, debe estar incorporada, es mi opinión, dentro del contrato colectivo de trabajo. A lo mejor limitar solamente este tema, regular el derecho de la desconexión digital, regular también los temas que tengan que ver con que se haga una contratación específica para estos temas, para evitar que nos contraten a trabajadores en vía de outsourcing fuera de la contratación colectiva para desarrollar estas actividades, porque se señala decir, bueno, es que los trabajadores están en confinamiento, están en condición vulnerable, o por el rango de edad de algunas profesoras no pudieron acceder al tema digital o no supieron cómo hacerlo. Hemos visto un sinfín de videos donde los maestros lloran, donde les está haciendo muy difícil poder acceder, porque una de las actividades que permite que trabajadoras de mayor rango de edad puedan seguirse desempeñando, pues es la actividad académica, ¿no? Tenemos trabajadoras y trabajadores en universidades, yo lo he visto en maestros de la UNAM de 90 años, donde son maestros y dan su cátedra y transmiten a las siguientes generaciones, es decir, este tema, yo considero que debe estar regulado, pero solo para el caso de pandemia, para el caso de emergencia sanitaria, y dejarlo estrictamente limitado, el que sea un tema voluntario con estos elementos que les di, que la propia OIT está señalando, y que en alguno de los proyectos
revisaba yo un proyecto como más acabado que ya pasó por un tema de aprobación de una senadora de la Cámara, de la Cámara de Senadores, que ya está aprobado, inclusive para pasar a la Cámara de Diputados, se aprobó en el Senado, se quedó congelado desde el año pasado, y el último, que no me gusta mucho por de quién proviene, en la Cámara de Diputados, que trata de incorporar elementos, pero que también lo veo con un dejo muy patronal, no logra incorporar este tema de jornada máxima de 7 horas, que es un tema esencial, por el tema de estar fijando la vista todo el tiempo en la máquina y todos los efectos que esto genera para la vista, para el tema neurológico, para estos temas, no sé, ¿no? Creo que debe regularse para condiciones, pero tiene que ser considerado, porque el COVID no es algo que vaya a desaparecer a corto plazo. El COVID es un elemento que va a seguir generando condiciones porque va a ser complejo, por más que existan opiniones presidenciales de que el acceso a la vacuna va a ser universal. Es como el acceso a la educación es universal, y estamos viendo a niñas y niños que no tienen ni televisión, ni computadora, ni libros, ni nada, y están dejando la escuela para incorporarse a trabajar, y que no van a regresar a estudiar, y va a ser la siguiente generación que vamos a tener con el rezago estructural, y que no va a poder, eso no se va a poder recuperar a corto plazo, ¿no? Esa es mi opinión, lo digo a título personal, ¿no? Gracias, abogada. Nosotros tenemos aquí en la universidad la Comisión Mixta General y la de Unidad de Higiene y Seguridad. Queremos saber, obviamente con facultades establecidas, ¿los protocolos son de injerencia de esta comisión? ¿Los protocolos para el regreso a laborar son injerencia de esta comisión? ¿O solamente es parte patronal? Debería de ser también parte de la Comisión Mixta de Seguridad y Higiene, digamos, ¿no? De estos temas, porque el tema del retorno al trabajo seguro tiene que ver con condiciones para aquellos trabajadores que tienen que hacer actividad presencial, del establecimiento de condiciones seguras, de mecanismos de protección, de equipo de seguridad, de saneamiento. Yo soy abogada de varios sindicatos que hacen actividades esenciales que no dejaron de elaborar, donde a la fecha no existen medidas de seguridad ni de saneamiento que les permitan desarrollar sus actividades en condiciones seguras, y esto ha provocado el fallecimiento de trabajadores a pesar de las denuncias, a pesar de las demandas, a pesar de los amparos, a pesar de todo lo que se ha hecho en un tema, pero no existe, y eso lo quiero decir respetuosamente, en cualquier estructura, porque no estaban preparados mentalmente para afrontar esto, porque no es su actividad, un tema de capacitación, de prevención. A mí me hacen una pregunta: ¿cuál es el plan de prevención de infección en el centro de trabajo? Como que vamos al revés, o sea, primero se nos infectan y luego vemos qué hacemos, en lugar de qué estamos haciendo. Yo cité dentro de la presentación el tema de la aplicación de la norma 35, que me parece importantísima. Se aprobó, que es un tema, el desarrollo de factores de riesgo psicosocial, que es un tema fundamental, que es obligación del patrón. ¿Dónde están los planes y programas? Porque la norma ya tenía que estarse aplicando a principios de este año y no se está aplicando. Y el tema del COVID va a dejar secuelas gravísimas, y las está dejando ya para el personal que está confinado, para el que no está confinado, para el que está desarrollando actividades de crisis de ansiedad, de depresión, de temas que también van a afectar la productividad y van a afectar el desarrollo de las actividades de trabajo. Y eso es un tema donde las comisiones de seguridad e higiene, o como se denominen en las estructuras, deben de estarse capacitando para poder dar respuesta a los trabajadores, para poder responder de manera inmediata ante una enfermedad profesional como puede ser el COVID, que es lo que estamos impulsando. Nosotros impulsamos desde el Seguro Social que pudiera ser reconocida como una enfermedad profesional, obviamente siempre que se acreditara que se elaboró 14 días antes del fallecimiento del trabajador este tema, y que ya es un tema reconocido por acuerdo del Consejo Técnico dentro del Seguro Social para las trabajadoras aseguradas y para los trabajadores del Seguro Social. Pero ese tema yo no lo estoy viendo reflejado para los trabajadores del servicio del Estado. O sea, ese tema no está considerado. Y ahorita, como la enfermedad se está considerando como una enfermedad endémica, todo, aunque sea en el trabajo, va a tratar de ser calificada como no trabajo. Y hay diferencias abismales en el pago de pensiones y de tener
por ejemplo, tener derechos para acceder a pensiones, digamos, ¿no? No es lo mismo un trabajador que se le califica como riesgo de trabajo porque no requiere tener ningún tiempo de espera, de aportación, digamos, ¿no? Y más si aquí hay que evaluar si fueron ingresados con la nueva ley del ISSSTE, digo, la nueva de anterior, de 2007, digamos, ¿no? O la previa de 2007, por el tema de temporalidad que se tuvo que tener previo para poder acceder a pensiones, porque hay casos de trabajadoras que fallecieron trabajando, que no se les calificó como riesgo de trabajo y que actualmente el ISSSTE no les está pagando pensiones a las viudas, a los viudos y a los niños, ¿no? O a los padres que dependían financieramente de ellos, ¿no? Que son elementos que tienen que estarse considerando. Sé que existe una propuesta, y además lo dijo el presidente de la República, pero no la he visto concretada para el caso de trabajadores a servicio del Estado. Se está viendo en el caso del Seguro Social y trabajadores asegurados. Ya están los acuerdos del Consejo Técnico, que dice que durante el tiempo de pandemia, todos aquellos temas que tengan que ver con enfermedad COVID, se acredita que el trabajador laboró con 14 días de anticipación y estuvo expuesto a la enfermedad por algún compañero, por haber estado en una zona de contagio como tal, se ha calificado como riesgo de trabajo. Pero eso no se está viendo en el ISSSTE y no estoy viendo a los trabajadores del apartado B. Bueno, ustedes son del apartado A, pero se regulan con el ISSSTE para el tema de seguridad social. O sea, son un híbrido reconocido constitucionalmente. Y en ese sentido no los estoy viendo exigiendo este tema también para ustedes. ¿No? La pandemia nos ha dejado algunas situaciones, pero pues es necesario que también sigamos. Tenemos que seguir adelante, esto no se puede detener, ¿no? Es mi opinión. Gracias, abogada. Aquí tenemos otra pregunta que dice, ¿considera que como trabajadores y o sindicato debemos exigir a la UAM la transparencia en los productos utilizados para la sanitización? Yo creo más que el tema de transparencia, el que a través de las comisiones de seguridad e higiene, que se esté desinfectando para aquellos trabajadores, yo tengo una duda y quiero preguntarla, ahora yo tengo una pregunta para ustedes. ¿Hay trabajadores de la UAM que sigan laborando actualmente presencialmente? Sí, obviamente, ¿verdad? Únicamente tenemos conocimiento de trabajadores de confianza. Personal de base hasta ahorita no. No están laborando, pero va a llegar un momento en el que tendrán que regresar a laborar. Y en ese momento se tendrá que verificar que la sanitización sea periódica, que sea con materiales de desinfección que no dañen la salud de los trabajadores. Esto es un elemento muy importante que quiero señalar. Hay personal vulnerable, asmático, que tiene otro tipo de condiciones, que el uso de ciertas sustancias para la sanitización le está provocando crisis asmáticas porque se mezclan a veces los químicos sin capacitación previa para el tema de sanitización o no se sanitiza, digamos que eso es lo que yo estoy viendo que es lo más grave. Para no gastar en estos temas no se está sanitizando y eso efectivamente provoca reinfecciones y en algún momento ustedes van a reincorporarse a laborar y son las comisiones de seguridad e higiene quienes deben de participar en estas situaciones. ¿Te damos la palabra, Pamela? No, sígueme con otra pregunta. Aquí pregunta la compañera Rosa Fuentes que si pudiera decir cuáles son los pasos a seguir por riesgo de trabajo ante el ISSSTE. Pues mira, en el caso de riesgo de trabajo, y lo había presentado yo en la presentación anterior, pues obviamente se tiene que levantar un acta, ustedes así lo requieren, como un acta administrativa para hacer reporte de esta enfermedad. Lo que está ocurriendo realmente es que las y los trabajadores que enferman de COVID, por temor a acudir a las clínicas del ISSSTE a ser valorados, por temor a ser confinados y ya no volver a ver a sus familias, porque ese es el miedo, pues están padeciendo la enfermedad o falleciendo en casa. Y no se está haciendo esta documentación donde se acuda al ISSSTE a dar el aviso de este tema de enfermedad profesional, a que se levanten estas actas informativas o que se llene la documentación necesaria. Voy a dejarles, no era motivo de la presentación, pero les voy a hacer llegar el manual al grupo coordinador para que se lo hagan llegar a la compañera Rosa Fuentes,
donde se guían paso a paso cuáles son las actividades que deben estarse llevando a cabo para lograr el tema de la calificación como profesional o como enfermedad general de COVID-19. Recuerden, y por eso quise iniciar la presentación con las secuelas valuables que está dejando esta enfermedad, porque a veces decimos, es que tengo ansiedad, no puedo ser secuela del COVID, es secuela del COVID, o me duele el estómago, no puede ser secuela del COVID, o no puedo mover las manos, ¿no? O no puedo hacer esto, o hay gente que no puede moverse. Meses posteriores, yo tengo conocidos y gente con la que he trabajado que ha presentado este tema y que en su momento han pasado ya 4 meses de que presentaron la enfermedad y siguen sin tener posibilidad motora, digamos, ¿no? O presentan cefalias, o presentan algunos insuficiencia respiratoria o fibrosis pulmonar, que es el tema más grave, porque eso ya no se recupera, el trabajo ya no se va a recuperar nunca y va a quedar con una secuela que tendrá que ser valuable para poder darlo. Le vamos a dejar a Rosa Fuentes, si me permiten, por conductor de ustedes, les hago llegar el paso a paso del tema. Si gustan, en otro momento se puede dar una plática específicamente de este tema, pero se las dejo para que lo tenga la compañera y pueda guiarse. Claro que sí, muchísimas gracias. La compañera Pamela pide la palabra. Ok, pues muy buenas tardes. De entrada, muchas gracias por este foro, a los compañeros del GIC y a la licenciada Claudia. Yo más que una pregunta, o se enfoca en dos, es decir, nosotros en el contrato colectivo de trabajo tenemos funciones establecidas, una contratación establecida mediante esta norma laboral. La pregunta directa es, evidentemente ahorita la administración de la universidad no nos ha obligado a trabajar precisamente por los lineamientos gubernamentales que han salido, pero sabemos que, como usted ya bien lo dice, viene esta pandemia para largo. La pregunta es, ¿se puede buscar un convenio temporal que pueda meter este tema del home office para nuestro trabajo, teniendo en cuenta, pues también el personal vulnerable que también está en estos lineamientos gubernamentales, estos decretos federales que ha estado publicando el Estado, y sin embargo, aquí vemos que se violenta por parte de la administración pues nuestras funciones y nuestra materia de trabajo, que no es un tema de ahorita. De hecho, todos sabemos que el año pasado tuvimos una huelga por esta parte de la violación. Sin embargo, la universidad no ha querido ver estos temas con el sindicato en sentido de hacer este convenio que dé certidumbre jurídica a los trabajadores. Y la pregunta clara es esa: ¿podemos obligar a la administración a tener un convenio general de manera temporal por el tiempo de la pandemia? Muchas gracias. Más que un tema de obligar a la universidad, se puede tratar de convenir con la universidad el teletrabajo para aquellos trabajadores que se encuentran en condiciones de vulnerabilidad, digamos, ¿no? Para el efecto de que no sean considerados en la siguiente lista de trabajadores a desplazar, por así decirlo, ¿verdad? Porque si esto va a preservarse por mucho tiempo, pues yo creo que es importante el poder analizar y valorar estas situaciones. En el caso de que se acordara esta situación con la universidad, tiene que estar limitativo en qué momentos, de qué forma, cuándo, cuáles son los derechos, qué va a proporcionar la universidad, si se va a pagar algún extra por el tema del internet o estos temas. O sea, creo que son temas que tendrían que sentarse a platicar, y creo que la universidad debería estar pensando ya revisar. Les voy a decir por qué, porque como estamos que ya se va a acabar la cuarentena, ya se va a acabar la cuarentena, pero ya llevamos 6 meses, y durante estos 6 meses no se ha acabado y no se va a acabar, y en este periodo de diciembre menos se va a acabar, y hasta febrero menos se va a acabar, y hasta que no exista una vacuna comprobada, no nosotros como sujetos de experimentación, sino ya probada, y que sea universal, que no es muy complejo. Yo escuchaba declaraciones del director de la Organización Mundial de la Salud, que él ve casi imposible que exista una vacunación universal en ningún país, no hay acceso. Y mientras no exista vacunación universal, no se va a poder erradicar el virus.
Y el virus es un virus que ahorita, con el tema que se ha estado señalando por parte de las autoridades de las posibles reinfecciones del personal que ya fue contagiado y que se está reinfectando en momentos diferentes, nos habla de a lo mejor de evaluar si la efectividad de las vacunas va a ser real, digamos, ¿no? Porque el virus está mutando, ¿no? Entonces, son temas tan tristes y tan complejos de analizar, pero yo creo que sí tendría que haber un acercamiento para estos efectos y poder, a la luz de este tema, poder llevar a cabo esta situación, ¿no? Se tiene que estar revisando, porque el tema es real y está ahí y va a seguir. Y la universidad ha ido avanzando en temas de capacitación, en asignación de grupos y en todos los temas, sin consideración de sindicato. Está operando autónomamente para el efecto de garantizar el derecho a educación de los chicos de la universidad. Con ustedes o sin ustedes, lo está haciendo. Que sea bilateral para resguardar los derechos de las trabajadoras y de los trabajadores. Okay. Muchas gracias. El doctor Arturo Pacheco nos está pidiendo también la palabra, entonces vamos a escucharlo. ¿Sí me escuchan? Sí. Sí. Bien. No, bueno, Claudia, en primer lugar, un gusto verte. Gracias, Arturo. Realmente me da mucho gusto. Y sé de tu calidad y lo has demostrado en este momento, tu calidad y conocimiento, etcétera, etcétera. Bueno, saludos. Dos. Miren, en mi opinión, ¿verdad, compañeros del Citrón? El Citrón no tiene esa estrategia, para negociarse. No la tenemos. Tenemos pedazos por aquí, se consigue algo, se le exige, pero no hay una estrategia. Yo le llamo, no hay unos candados hechos por nosotros, por los trabajadores, en este caso por el Citrón, para ir a ponerlo a la mesa ante las autoridades y negociar lo que se tenga que negociar. No decir, vamos a exigirle qué. Vamos a negociar, como lo plantea, basado en un marco legal, ¿verdad? Y ya lo dijo Claudia, el contrato colectivo, el marco jurídico. Esa es la base, es el piso. Y de ahí para adelante. Pero para atrás, ni para tomar vuelo, como se dice. Entonces, no tenemos esa estrategia de los trabajadores, y digo algo entre paréntesis también. No confundir el papel nuestro, por ejemplo, de académico con trabajador con derechos, porque a veces se confunde y luego ya hasta los propios sindicalistas andan proponiendo cosas técnicas, académicas, que son importantes, pero eso lo tenemos otros espacios, los académicos, para mejorar la enseñanza, lo que ustedes quieran, pero siempre respetando los derechos de los trabajadores en los términos que acabamos de mencionar, que acaba de mencionar Claudia. Entonces, dicho esto, creo que es oro puro lo que nos dio Claudia, todos los documentos que nos pueda dar, ya nos dijo algo que nos va a enviar, para que nosotros sindicato, hagamos esa estrategia, esas políticas, esos candados que yo le llamo, para ponerlo a negociar. No lo tenemos. Urge tenerlo. Porque si no, pues el PER, por ejemplo, como mantequillas, güey, ¿verdad? Porque ¿qué? El sindicato no tenía propuesta. Ni modo de decirle no seas mala onda, el rectoría, pues no el rector en sí. No, pues la rectoría está haciendo su papel, porque tiene la obligación de tener una propuesta académica. Está haciendo su papel. Pero como los trabajadores no dicen nada, no decimos nada, pues, ¿cómo va? ¿Dónde están los intereses de los trabajadores? Como estrategia, ¿verdad? Estrategia. No salpicadero de cosas. No reclamos. No
consignas. No, ¿dónde está la estrategia? No surge. Y esto es oro molido. Hagámoslo. Entonces, pues gracias, Claudia. Al contrario. Muy aleccionador esto. Yo no soy ni mucho menos conocedor de la parte jurídica, ¿verdad? Ni de nada. O sea, no conozco nada de nada. Entonces, pues ya vemos a los especialistas. Aquí tenemos a la compañera Claudia. Yo no sé quién fue la persona, compañero que lo invitó, pero excelente elección para trabajar este tema. Y entonces tenemos también epidemiólogos en la UAM, trabajadores, entonces que pueden complementar la parte de salud, etcétera, etcétera, ¿verdad? Entonces necesitamos esos candados. Urge. Aboquémonos a hacerlo y no andar despotricando. Gracias, profesor. Es mi opinión, perdón para todos los compañeros y gracias, Claudia. No, de que al contrario, Arturo, gusto verte bien. Cuídate mucho. No, yo ya, gracias, muy amable. Abogada, otra pregunta que nos hacen es ¿qué va a pasar en los procesos sindicales en tiempo de COVID? Como bien sabíamos, la elección de nuestro comité ejecutivo se terminaba la toma de nota en julio de este año. Entonces, por el tiempo de esto del COVID, no se pudo hacer elecciones. Entonces, ¿qué va a pasar con la legitimidad de nuestro contrato colectivo? Mira, yo creo que son tres temas diferentes que hay que estarlos como ubicando, ¿no? La Secretaría de Trabajo emitió hace medio mes, o 3 semanas, no recuerdo bien la fecha, un acuerdo que salió publicado en el Diario Oficial de la Federación, donde se establece que aquellas dirigencias que tenían cambios antes de que se extinguiera la toma de nota y que saliera este acuerdo, porque hay que verificar la fecha del acuerdo y cuándo se veneció la toma de nota de ustedes, que no estuviera vencida la toma de nota al momento de la emisión del acuerdo, podían prolongar la dirigencia hasta el mes de noviembre. Eso es un elemento para no llevar a cabo estos eventos. Hay otros sindicatos que yo te puedo decir, algunos que yo represento, en los que cuidando estos procesos sindicales de sana distancia, en congresos al aire libre, donde se están llevando los eventos en jardines, en canchas, con lonas, con caretas, con cubrebocas, con urnas especializadas, con micas, con guantes, con gel, se están llevando a cabo estas elecciones. Te puedo referir a algunos sindicatos que llevaron ya sus procesos electorales a pesar del tema del COVID. Puedo referir al SME, que ya llevó su proceso electoral, telefonistas que tuvo procesos electorales, eligieron a dirigencia. En el caso de un sindicato que yo llevo, que es el Seguro Social, que llevó ya procesos de elección de varias secciones del país. En estos elementos son temas muy complejos, porque recuerda el estatuto de ustedes ya previa estas situaciones y ahora la ley, pues que las votaciones tienen que ser libres, personales, directas y secretas, presenciales, no pueden ser a distancia, tienen que ser físicas, la celebración de los eventos, congresos o consejos son presenciales, pero sí hay forma de hacerlo. El tema es, y lo importante es, y yo creo que aquí hay un tema que yo lo he observado, y no es una crítica, solamente es una observación que yo he estado viendo, que aquellos sindicatos y aquellas dependencias que se fueron al confinamiento y no han regresado al confinamiento, pareciera como que el mundo se detuvo por el tema del COVID y no ha seguido avanzando. La reforma laboral está activa. La reforma laboral exige cumplimiento del tema de reforma estatutaria, del tema de elecciones en votación libre, personal, directa y secreta, y exige el tema de que si este año tienen ustedes revisión contractual, no sé si sea salarial o contractual, los procesos de revisión contractual forzosamente tienen que ser aprobados en votación libre, personal, directa y secreta por la mayoría de los trabajadores. Entonces, no sé a qué corresponda este periodo, en el caso de ustedes que tiene que revisarse, pero si les toca revisión contractual, va a tener que someterse a legitimación con COVID o sin COVID,
porque la ley no prevé que sin COVID no se vea el tema. Y luego el tema que tiene que ver con la legitimación, una cosa es la legitimación de la revisión contractual y otra cosa que tiene que ver con la legitimación del contrato colectivo de trabajo, que era ese proceso que yo platiqué con ustedes presencialmente hace algunos meses y seguimos antes de la pandemia, mucho antes de la pandemia, y seguimos en el mismo proceso. Tienen ustedes un periodo de 3 años que igual y se les va a agotar, así como vamos, donde tendrán que someter a votación libre, personal, directa y secreta de todos los trabajadores el si están de acuerdo con su contrato colectivo de trabajo actual, sin revisión, como lo tienen. Y ese es un tema que también tienen que llevar a cabo, ¿no? Y aquí el tema es cuál es la ruta a seguir, digamos, ¿no? Con medidas de sana distancia, con precaución, con temas, cómo hacerlo el tema. Porque siempre surge este tema, ¿no? Este miedo de hacer estas actividades, el temor de la paralización, pero yo creo que lo que mata las estructuras es la paralización, y la paralización mental, la inercia. No estoy diciendo que sería irresponsable, y más de los segmentos que yo llevo, donde he visto morir a cientos de personas, o documentar estos temas por tema de COVID, sino el tema esencial es que esto tiene que continuar. Y ustedes tienen como estructura que hacer que esto continúe, con las medidas de sana distancia y de protección que deban estar llevando a cabo para que esto se desarrolle. Ejemplos de agrupaciones muy grandes se están llevando. Yo quiero señalar que el día, por ejemplo, por poner un ejemplo, el día 7 de septiembre se va a llevar a cabo el Consejo Nacional del Sindicato del Seguro Social, donde se va a tratar el tema de la revisión salarial. Ahí son más de 1,000 personas que tendrán que reunirse con todas las medidas de sana distancia y de protección y todo, porque además son trabajadores de la salud que pueden ser vectores de contagio, además saben cómo se contagia el tema, que tendrán que estar llevando a cabo sus eventos, porque la actividad esencial que ellos desarrollan no puede detenerse por esta situación. Tiene que seguirse llevando a cabo, ¿no? La vida continúa a pesar del COVID y con el COVID, digamos, ¿no? Muchas gracias, abogada. Nos está pidiendo el compañero Víctor tomar la palabra. Nada más lo escuchamos unos minutos para concluir ya con nuestro tema. Gracias. Sí, gracias. Buenas tardes. Pues, licenciada, maestra, nos da mucho gusto su participación. Queremos agradecer infinitamente esta participación, una vez que, como siempre, la ponencia que nos acaba de exponer en este foro ha sido sumamente interesante, ilustrativo. Lo que mi participación se basa en el asunto de hacer propuestas. Como usted recordará, cuando se hizo la ponencia del foro allá en la Rectoría General en el auditorio, se hizo un pronunciamiento, se hicieron los resolutivos de este foro para el conocimiento de los afiliados, y nos parece que en esta ocasión no puede ser la excepción. Tenemos un senador que también le agradezco que haya tenido también invitarla de nueva cuenta para estar totalmente informados y saber de nuestros derechos en esta época de COVID. También podamos hacer un resolutivo de acuerdos que evidentemente son fundamentales, que los trabajadores conozcan cuáles son sus derechos, qué es lo que tenemos que hacer como trabajadores sindicalizados afiliados al CITUAM, para que lo que es fundamental, es decir, necesitamos un convenio, un proyecto de acuerdo que permita dar efectivamente certidumbre jurídica a los trabajadores y poder negociar, o más que negociar, exigir que se respeten los derechos, porque evidentemente la universidad, a través de sus trabajadores de confianza, está realizando todo ese trabajo, ya sea en su casa o de manera presencial en las oficinas. Entonces, sí nos parece preocupante, porque hemos escuchado por parte de la universidad de manera descarada la situación de sus relaciones de contrato, y no ha tenido la situación de escuchar al sindicato ni al grupo de ordenadores
del Colegio Ejecutivo para poder realizar una reunión que permita establecer las directrices para que haya y que siga de pie nuestra universidad. Entonces, en síntesis, es agradecerle su participación, como siempre, muy, muy valiosa, y pues estarle al interno coordinador que en la medida de lo posible pues, tenga a la luz de los trabajadores toda esta información, de acuerdos, para que esto se pueda ya establecer, es impostergable la situación de un acuerdo, de un convenio que garantice los derechos de los trabajadores. Entonces, es básicamente mi participación. Y por su atención, muchas gracias. Al contrario, gracias. Bueno, pues se acabaron las preguntas, también se nos está acabando el tiempo, no sin antes agradecerle su valiosa participación. Estamos muy contentos con este foro, con los alcances que ha tenido, con la importancia que tiene para todos nosotros como trabajadores. Entonces, le haremos llegar un reconocimiento de manera virtual y posteriormente ya de manera física por su participación en este foro. Entonces, eso sería todo por mi parte. Le doy la palabra a mi compañero ya para cerrar con este foro. Bueno, gracias a todos, abogada, muchísimas gracias. Obviamente sabemos que existen temas del interés de los trabajadores, por lo que continuaremos realizando este tipo de foros y pues nuevamente agradecemos la presencia de la licenciada y de todos y cada uno de los compañeros trabajadores que pusieron atención a este foro informativo. Creo que es demasiado ilustrativo, puesto que ya tenemos algunas dudas, algunas o muchas preguntas, tal vez en este sentido, en este caso, como los derechos de los trabajadores. Por tal motivo, pues sí, los exhorto nuevamente a que estemos atentos a los canales para poder seguir realizando nuestros foros, seguir realizando este tipo de comunicación entre los trabajadores, debido a que pues obviamente ya estamos en una pandemia que se está alargando cada vez más. Lógicamente tendríamos que estar viendo la dinámica para poder mantener informada a todos y cada uno de los trabajadores. Sí, lo decía el profesor Arturo Pacheco, creo que atinadamente tenemos a la licenciada en el sentido de que nos pueda dar información y información muy valiosa. Agradecemos muchísimo esta situación, esta información que nos está brindando a todos los trabajadores. Sabemos que hay muchísimos más trabajadores más, pero estaremos haciendo llegar toda la información a cada uno de ellos. Bueno, no me queda más que agradecerle a todos, cada uno de los trabajadores. Llegamos a alcanzar 312 personas vistas en el Facebook. Eso creo que es muy valioso, es muy participativo por parte de todos los trabajadores. Por nuestra parte, no nos queda más que agradecerle, licenciada, agradecerle a cada uno de los trabajadores y claro que nos ponemos en contacto para que nos pueda brindar la información para que podamos obviamente extenderla o difundirla por todos y cada uno de los trabajadores. Le agradecemos muchísimo y buenas tardes a todos. Buenas tardes, muchas gracias. Hasta luego. Al contrario, gracias, licenciado. Gracias. Okay. Hasta luego, gracias. Hasta luego. Compañeros, de igual manera, si todavía no han salido, les comunico que este video, esta información está disponible en la página de Facebook del Grupo Interno Coordinador de Rectoría General, para quien guste, obviamente, sacar o recabar información sobre este tema. Pues no nos queda más que la compañera Gabriela San Juan y un servidor, pues agradecerles, y creo que pues vamos a seguir, mejor dicho, en comunicación, en contacto con todos y cada uno de ustedes, aquí por medio de la página de Facebook, por medio de mi teléfono particular. Igual alguno de ustedes tiene el teléfono de la compañera San Juan o de la estructura, en el caso del compañero Raúl Colín, la compañera Inés Otero o del propio compañero Daniel Cruz, que son parte de la estructura sindical.
De igual manera les hacemos saber que para el próximo 23 de este mes, estamos por confirmar la hora, pero el próximo 23 de este mes tendremos otro foro con temas relacionados igual efectivamente a los derechos laborales en la pandemia, con el licenciado Alberto Ramírez García. Obviamente también es un abogado laborista. También nos va a hacer el gran favor en poder dar una presentación y la información que se requiere para este tema. Pues no me queda más que agradecerles y estamos en contacto y comunicación. Gracias a todas y todos. Gracias, hasta luego. Gracias, Arturo Pacheco, gracias a todos. Gracias, compañeros. Al profesor Pacheco, saludos. Gracias por su participación. Muy amable. Gracias. Igual. Ay. Qué cara, no manches.